¿Listo? Listo, adelante. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Estas son unas capacitaciones dictadas por Bellas Artes para sus estudiantes principalmente, para profesores y para otras personas interesadas. Estas diapositivas y esta capacitación queda grabada propiedad de Bellas Artes y por dudas o inquietudes. Mi nombre es David Gómez, soy administrador de empresas, soy especialista en finanzas, soy máster en administración financiera, soy el presidente del Grupo Sicol y también me dedico a asesorías administrativas y financieras. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre el ROI, que es el retorno de la inversión, y en esta capacitación sobre el retorno de la inversión, principalmente el retorno de la inversión se toma o se analiza en el mundo del negocio. Sin embargo, es importante no solo en los negocios, sino en las decisiones de inversión. Más adelante veremos que también se puede tener en cuenta el retorno de la inversión para los gastos, es decir, para todas las salidas que tenga una empresa o una persona, yo puedo analizar cuál es el retorno de esa inversión o de ese gasto. Inicialmente comenzó siendo llamado el retorno de la inversión, pero a través del tiempo también lo han utilizado para analizar ese gasto. Yo puedo analizar un gasto y mirar cuáles son las comparativas de ese gasto que voy a tener con la misma fórmula o con el mismo análisis que se hizo para el retorno de la inversión. Aquí le voy a dar aspectos fundamentales del retorno de la inversión, su importancia y cómo lo podemos calcular. La fórmula es simple y les recuerdo que también lo podemos utilizar para gastos. Les voy a dar algunas herramientas y estrategias que podemos utilizar para mejorarlo, el ROI, y lo vamos a maximizar. Entonces, yo estoy buscando, en el caso de una inversión, maximizar las utilidades o maximizar las ganancias. Yo les voy a dar una estrategia con las cuales vamos a poder maximizar y ahora vamos a ver cuáles son de pronto esos drivers o esas entradas donde yo puedo modificar para tener mayores ganancias. No obstante, también hay que mirar el tema de los riesgos y cómo los minimizamos. También vamos a hablar de ese tema. Si tienen preguntas o inquietudes, las podemos dejar para el final. Si de pronto sienten que es muy puntual, con el mayor de los gustos me hablan. Si levantan la mano no los veo y pues se los contesto en el momento, lo dejamos para el final. El ROI. Entonces, la historia del ROI se remonta a los primeros días de contabilidad y finanzas y lo que se hacía era tomar una diferencia. Yo invertía 1.000 pesos y sacaba 500 pesos, entonces 1.500 pesos, la diferencia eran 500. Hasta ese momento simplemente mirábamos cuál era la diferencia. No se tomaba en cuenta el concepto del porcentaje. ¿Por qué es importante mirar el porcentaje de esta inversión? Porque yo tengo que comparar, si yo tengo unos ingresos, unos recursos para invertir o para gastar, yo tengo que comparar cuál podría ser esa utilidad o ese riesgo que estoy asumiendo y compararla con otros. ¿Cómo yo puedo compararla? Con porcentajes. Entonces, digamos que ¿qué hizo el ROI? El ROI modificó la diferencia y aplicó unas matemáticas para llevarla a porcentaje. ¿Quién descubrió esto? Un matemático holandés en el siglo XVII llamado Christian Huygens y desarrolló la fórmula para tasa de interés compuesto. Aquí él no desarrolló el ROI, él desarrolló la tasa de interés compuesto y le permitió a los inversores calcular la rentabilidad de sus inversiones a largo plazo. En el ejemplo de los 1.000 pesos que yo invertía y tenía un retorno de 1.500, la utilidad fue de 500, pero no es lo mismo que yo esos 500 los produzca o los genere en un plazo de un mes a que los produzca o los genere en un plazo de un año. Entonces, este matemático holandés se inventó la tasa de interés compuesto, o sea, desarrolló la fórmula para calcular la tasa de interés compuesto y se dio cuenta que el valor del dinero en el tiempo, es decir, que estos 500 pesos no eran lo mismo en un mes que en un año. En la revolución industrial del siglo XIX se produjo un gran aumento de la inversión en negocios y proyectos. La contabilidad y la gestión financiera se convirtieron en herramientas esenciales para evaluar la rentabilidad de esas inversiones. Como les decía, comenzamos a analizar, o los matemáticos, los inversionistas comenzaron a analizar cuál era el retorno de esa inversión teniendo en cuenta el tiempo.
y no solo los 500 pesos que se iban a ganar, sino en cuánto tiempo. Y entonces, si había una inversión que me generaba 500 pesos en un mes, pero había otra que me lo generaba en 15 días, claramente era preferible la de 15 días. Antes de que se desarrollara esta teoría, se tomaban por iguales. 500 eran igual hoy que mañana. Cuando cambiaron la teoría o cuando desarrollaron esta fórmula, el matemático comenzaron a mirar el factor del tiempo en todas las inversiones. Del siglo XX, el economista Irving Fisher desarrolló la fórmula del valor presente neto, que no es más que traer todos esos flujos de caja futuro, en el ejemplo de 2.500, traerlos a valor presente, así sean 15 días, un mes o un año, convertir eso a valor presente descontando una tasa. La capacitación es sobre ROI, pero tanto el BPN, que es el valor presente neto, la tasa de interés compuesto, son herramientas esenciales que nos llevaron a la fórmula de ROI. La fórmula de ROI, ahora se las muestro, termina siendo un poco más fácil que estas dos fórmulas, pero nos ayudan a entender de dónde nació el ROI y a mirar entonces tres conceptos. Primero, la utilidad, y segundo, cuál sería el tiempo donde yo genero ese capital. Les repito, en el ejemplo de los 1.500, yo invierto 1.000, recupero 1.500, la utilidad son 500. ¿Qué se tomó en cuenta? ¿En qué tiempo yo genero su utilidad? Con cómo es la fórmula, ahora se las explico, es muy sencilla, pero antes de hablar de ROI se venía hablando del BPN y de la tasa de interés compuesto. ¿Qué es la tasa de interés compuesto? Si yo me gano en 15 días esos 500 pesos, yo entonces tendría 1.500. Yo vuelvo a reinvertir y en 15 días más tengo nuevamente los 1.500 más la utilidad, que serían 2.150 y así sucesivamente. El valor presente neto es extraer esos flujos de los 500 o de lo que sea que yo me vaya a ganar en un proyecto, los traigo a valor presente y saco cuenta de cuál es el valor real de esa inversión. Ya habíamos hablado en otras capacitaciones y de pronto si no asistieron, ¿qué es esto? El dinero pierde valor en el tiempo. Entonces yo tengo que traer a valor presente todos esos flujos. Hoy por hoy, cualquier persona podría descontar todos esos flujos al PIB, al crecimiento, a la inflación. Escribimos en internet inflación y dependiendo del país donde estemos, pues existe una entidad que nos arroja la inflación. En este caso de Colombia, nos lo arroja el departamento del DANE. Lo sacamos, miramos los flujos y los dividimos y ahí hallamos el PPN. Esta capacitación es sobre el ROI. Entonces, hoy el día el ROI se utiliza en todo el mundo por los inversores, analistas financieros, gerentes de negocio, para la eficacia de sus decisiones de inversión y tomar decisiones informadas sobre dónde invertir su dinero. El ROI está enfocado en inversiones, pero hoy por hoy también se está tomando para analizar los gastos que yo hago. Y qué gasto, pues si bien ya es un gasto y está determinado como un gasto y no lo puedo sentar en mi contabilidad como una inversión, yo puedo analizar qué gasto es el gasto que me genera una mejor recompensa, porque no hay una utilidad, hay una recompensa. Entonces también puedo utilizar esa fórmula para gasto. Podemos ver que desde el año 1914, o sea, hace más de 100 años, y en el caso de la tasa de interés desde el siglo XVII, se fueron creando esta fórmula y hoy por hoy no mucha gente que no está relacionada con el mundo de las inversiones utiliza esta fórmula o la desconoce, tanto como la de tasa de interés compuesto como la de valor presente neto. Entonces, ¿por qué es importante el ROI? Como les decía, el ROI mide cuál es la rentabilidad de la inversión en relación con su costo. Entonces, no miramos la diferencia, miramos la rentabilidad porcentual. Tranquilos, que ahorita las fórmulas se las explico y es súper fácil. Entonces, el ROI es importante porque nos permite a los inversores evaluar la eficacia de una inversión y tomar decisiones informadas sobre dónde invertir nuestro dinero o su dinero. Cuanto más alto sea el retorno, el porcentaje que me da a mí la fórmula, mayor es la rentabilidad de la inversión. Sigo con el ejemplo de los 1.000 pesos. Si yo invierto 1.000 pesos y recupero 1.500, el retorno son 500. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula ahí, ahora se la explico, pero estamos hablando de un retorno del 50%. Si yo invirtiera 1.000 pesos y recuperara 1.700, serían 700 pesos de utilidad. Quiere decir que es mayor mi retorno de la inversión.
hay que incluir el tiempo en esto para calcular. Ahora bien, digo que es importante el ROI cuando mido la rentabilidad con la relación con su costo y miro cuál es la eficacia. Entonces, yo tengo que mirar, si yo tengo esa inversión de 1.000 pesos, donde voy a invertir, ejemplo 1, y me gano 1.500, y en el 2 me gano 1.700, pues yo debería de escoger la de 700. Yo debo de tener unos comparadores. Por eso lo miro en porcentaje. ¿Qué puedo mirar yo? Entonces, es posible que exista una inversión de 10.000 pesos, pero yo no tenga 10.000 pesos, yo solo tengo 1.000 pesos. Yo puedo hacer una sociedad o puedo asociarme con gente o puedo buscar un fondo de inversión que invierta en este vehículo financiero, y hago un paquete, me uno con unos socios, invierto los 10.000 pesos en un producto o en un vehículo que me genere más de 500 pesos. Y entonces, ¿por qué tomo esa decisión? Porque el retorno es mayor al retorno que yo invertiría solo con mis 1.000. ¿Por qué necesito los porcentajes? Para poder decidir dónde hago la inversión. Si no tengo porcentaje y solo tengo los números, puedo creer que una inversión de 10.000 que genere 4.000 pesos es mejor que una inversión de 1.000 que genere 500 pesos. Obviamente 4.000 es mayor que 5.000, pero cuando yo analizo el porcentaje, la inversión me está haciendo menos rentable. Por eso es necesario llevar esto a porcentaje para luego tomar la decisión de inversión. Y no solo quedarme con la decisión en valor absoluto, sino llevarla a porcentaje. El valor absoluto quiere decir, en el ejemplo los 10.000, los 4.000 y en el ejemplo los 1.000, los 500 pesos. ¿Cuáles son las herramientas y estrategias que puedo utilizar para mejorar el ROI? Algunas de estas son análisis de costo-beneficio, que no es más que yo invierto 1.000, vendo en 1.500, hago una resta, el costo fue 1.000, el beneficio fue 500 y aquí tengo un análisis. Puedo hacer una diversificación de la cartera. Yo tengo 10.000 pesos, yo puedo invertir 1.000 en un producto, 1.000 en otro, 1.000 en otro, o puedo tomar la decisión de invertir 3.000 y 3.000 y 3.000. ¿Qué hago? Para reducir el riesgo y buscar la mejora de la rentabilidad general de la cartera. Hoy por hoy tenemos un producto que está haciendo, un vehículo de inversión que está siendo bastante atractivo, que es el CDT, que está pagando aproximadamente entre un 12 y un 19%, dependiendo de la entidad. Algunas están llegando al 20%. Yo puedo tomar la decisión de invertir en este vehículo o puedo tomar la decisión de invertir en un proyecto personal que me genere mayor utilidad, o puedo tomar la decisión de diversificar la cartera, reducir mi riesgo y mejoro la rentabilidad general. Es decir, si yo solo me voy a un CDT que me genera, por decir un ejemplo, el 15% anual, y me da miedo de pronto invertir en un proyecto que yo tengo, que es personal, que me genera el 100%, claramente tiene más riesgo mi proyecto, yo puedo tomar una decisión de cómo dividir y diversificar mi cartera, reducir los riesgos y mejorar la rentabilidad general de mi cartera. También puedo tener unas acciones donde me interesa, en fin. Recordemos que los vehículos de inversión son muy amplios. Entonces, yo puedo analizar cuáles son los vehículos de inversión que me interesan o qué inversión me interesa y mirar dónde yo puedo invertir, qué mercado conozco y buscarla, hacer una diversificación para reducir riesgo y mejorar la rentabilidad de la cartera. Puedo hacer una optimización de la gestión de riesgo. ¿Cuándo? Cuando hago la diversificación de la cartera. También puedo mirar la inversión de largo plazo, es decir, yo puedo mirar una inversión, en el ejemplo del CDT, a un año, pero también puedo mirar cuánto renta un CDT a 5 años. Puedo mirar si yo invierto en mi proyecto a un año, cuál sería la esperanza de retorno en mi proyecto. No, decía un 100%, pero posiblemente en 5 años mi proyecto sea más rentable. Tengo que mirar cuál es mi perfil de inversionista, conservador, moderado o arriesgado. Y dependiendo de mi perfil de inversionista y el momento por el que yo esté atravesando, yo tomo la decisión de cómo diversifico mi cartera y cómo optimizo el riesgo de la cartera, teniendo en cuenta la rentabilidad en el largo plazo. Hay unas métricas clave importantes en toda inversión, que cuáles son: flujo de efectivo, el margen del beneficio, el tiempo. Y cuando yo analizo cuál es el flujo de efectivo, cuál es el margen, cuál es el tiempo de esa inversión, podría tomar decisiones en cuanto a cómo diversifico mi cartera o en cuanto a en cuál definitivamente yo no voy a diversificar, sino voy a invertir en una, en cuál es la mejor dependiendo de la etapa
de donde yo esté pasando, de la etapa de mi empresa o de la etapa a nivel personal que está atravesando. Entonces, si yo invierto en un CDT que me genera aproximadamente un 15 promedio o invierto en uno del 19% ahora mismo a un año, podría invertir posiblemente en mi empresa que en el largo plazo, muy posiblemente, si yo hago las cosas bien, si la gestión está bien hecha, me lleva hacia un punto donde yo podría generar unas utilidades mayores. Todo está en el riesgo. Si un proyecto me genera mayor utilidad, normalmente me debería generar mayores riesgos. ¿Dónde puedo utilizar el retorno de la inversión? En el marketing, en los recursos humanos. ¿Cómo podría utilizarlo en el marketing? Yo voy a invertir en una campaña de publicidad X o Y valor. Yo puedo analizar esa inversión en marketing, cuánto me generó en ventas. Entonces, si yo invierto 10 millones de pesos en una campaña de publicidad y eso me genera mayores ventas en 10 millones de pesos, podría decir, eso ahora lo veremos en el ejemplo donde les explicaré cómo funciona el ROI, que esa campaña de marketing tuvo una utilidad del 100%. No obstante, estamos hablando de la campaña de marketing, no de la inversión que yo hice en el producto o servicio. Yo puedo medir, entonces, qué campaña de marketing, si me sale más rentable invertir en flyer, si invertir en marketing digital o invertir en pagarle a un influencer para que me haga publicidad, o en fin, cualquier otra estrategia de marketing, yo las puedo analizar comparando cuáles serían los porcentajes de rentabilidad de esa inversión en mercadeo. Y aquí les digo, esto es un gasto, pero yo tengo que mirar cuál es el gasto que me genera un mayor retorno. Los recursos humanos, yo hago un gasto en capacitación, contratación, retención de talento. ¿Cuál es de esas capacitaciones, de esa contratación, de esa retención de talentos que yo estoy teniendo, cuál es el gasto que me genera mayor utilidad, que me genera menos gasto o que me lleva un mayor retorno, que es lo que yo estoy buscando? Yo no puedo sentar o registrar en mi cuenta en contabilidad un gasto como una inversión, no, porque es un gasto, pero yo te puedo mirar qué gasto me genera la mayor utilidad o el mayor retorno. Para el ejemplo de marketing y para el ejemplo de recursos humanos, aplica lo mismo. Tecnologías de la información. Todas las empresas necesitan invertir en tecnología, sobre todo en este siglo. Después del COVID lo vimos, que la mayoría de empresas que siguen funcionando son las tecnológicas. Yo puedo hacer el análisis, esto es un gasto. ¿Cuál de este gasto en tecnología me va a dar el mayor retorno posible? Los proyectos de construcción, también yo puedo hacer un ROI de este proyecto de construcción, cuánto voy a invertir, en qué tiempo, cuál es la utilidad que me va a dar y sacar los porcentajes. En resumen, el ROI se puede utilizar para inversión o para gasto y esto me va a ayudar a ser más eficiente en la toma de decisiones. Entonces, no, que es un gasto, entonces yo no hago un ROI, yo no analizo, no, yo analizo cuál de mis gastos y busco bien, voy a comprar un computador, bueno, okay, voy a comprar un computador, cuáles son los gastos, en cuánto tiempo me dura, cuáles son las funcionalidades de este computador, yo lo necesito, puedo comprar un computador más económico, no es que definitivamente necesito uno más caro, cómo lo pago, y ahí miro cuál es el retorno de mi inversión y aunque sea un gasto, yo puedo analizar de qué forma hago más eficiente ese gasto, como con la fórmula de ROI y teniendo en cuenta cuál va a ser los retornos de ese gasto, de esa inversión que voy a hacer. No, yo no utilizo el ROI porque a mí me ha ido bien en la vida, como empresa, como persona, entonces yo no lo utilizo. Eso está bien, hay mucha gente que le funciona, pero veíamos al inicio en la historia del ROI que estos son conceptos que se vienen utilizando en el mundo de las inversiones desde hace más de 100 años, desde el siglo XVII, y pues si algunas empresas los están utilizando y son las más rentables, yo creo que sería bueno ir analizando cada decisión de gasto de inversión que me dé el mayor retorno. Entonces, si yo no lo utilizo, yo corro el riesgo de tomar decisiones o inversión de gasto basados en suposiciones o intuiciones, como posiblemente lo venía practicando, en lugar de en análisis de datos y análisis reales. Cuando yo tengo los datos, los números no mienten y tengo unos datos reales y esto me puede llevar a tomar una decisión donde dónde es mejor invertir o realizar ese gasto. Sin el uso de ROI, una empresa podría invertir en proyectos que no son rentables o son menos rentables que otros y entonces gastan en áreas que no generan el retorno esperado y tienen problemas de rentabilidad en el mediano y en el largo plazo.
¿Qué pasa con esto? Les genero, en el caso de las empresas, les estoy generando oportunidades a la competencia que tarde o temprano me pueden terminar afectando a mi compañía. ¿Cómo yo puedo evaluar si mis decisiones de inversión o de gasto fueron eficientes si no utilizo el ROI? Yo no puedo saber. Si yo no tengo unos datos, no puedo saber si mi inversión en ese CDT fue eficiente. Yo digo, sí, invertí en un CDT que me rentó el 19%, pero ¿con qué lo comparo? ¿Con qué comparo esa inversión? ¿Con mi costo de oportunidad? ¿Con lo que yo generé el año pasado? ¿Con otras opciones de inversión que tenía? No, yo simplemente asumo que fue una buena inversión. No hay una comparativa. En resumen, si no utilizo el ROI, voy a tomar decisiones financieras de inversión o de gasto poco informadas, basadas en suposiciones, en lugar de datos objetivos que en último van a terminar dañando la rentabilidad de la empresa cuando somos empresas, y a nivel de personal voy a terminar teniendo gastos innecesarios donde no tuve la comparativa, y en el mediano o largo plazo voy a tener una finanza o una economía personal muy dañada. Aquí vamos al ejemplo. Les decía, esto es simple. Y te traigo un ejemplo con marketing que los vimos en las herramientas donde se podía utilizar el retorno a la inversión. Entonces, supongamos que una empresa invierte 10.000 en una campaña publicitaria en línea, tomó la decisión de invertir en redes, la campaña se ejecuta durante un mes, aquí ya hablamos del tiempo, y genera 20.000 en ventas adicionales para la empresa durante este periodo. Ojo, aquí estamos mirando cuál es la rentabilidad, el retorno de esa campaña. No estoy viendo cuál es el retorno o la rentabilidad de mi inversión. Ya tocaría entrar a ver cuál es el costo del servicio, cuál es el costo de ese producto que estoy teniendo, y analizar en realidad cuál sería el retorno de esa venta. Yo estoy ahora analizando, si yo invierto 10.000, miren el ejemplo, en una campaña publicitaria en línea, ¿qué retorno tengo? Hombre, el incremento en venta, esa es la comparativa. Si me es rentable o no ese producto o esa venta, ya es otro tema, y es un tema de analizar cuál es el retorno de esa inversión en ese producto o en ese servicio que ofrece mi empresa. Entonces, ¿cómo calculo yo este tema? Lo puedo hacer para todo, pero aquí vamos con el ejemplo. Yo invertí, ¿cuánto? 10.000. Entonces dice, para calcular el ROI de esta inversión, primero se resta el costo de la inversión, que fueron 10.000, de las ganancias obtenidas. Yo vendí 20.000 de más, lo resto sobre 10.000, lo que me da como resultado un beneficio neto de 10.000. ¿De dónde sale esto? De 20.000 que vendí, menos los 10.000 que invertí, me da un beneficio neto de 10.000. ¿Qué hago? ¿Cuál es la operación siguiente? Divido el beneficio neto por el costo de la inversión y lo expreso el resultado en forma de porcentaje. Acá abajo podemos ver entonces el retorno de la inversión es el beneficio neto, que en el ejemplo son los 10.000, entre el costo de inversión, que fueron 10.000, por 100 es igual al retorno de la inversión, que es 10.000 entre 10.000 por 100, me da un ROI para este ejemplo del 100%. Ojo, aquí estoy diciendo que esa inversión, que es esa inversión o gasto, que los tengo que sentar como un gasto en mi contabilidad, de 10.000 pesos, tuvo un retorno del 100%. No puedo decir que eso me lo gané, no, porque esas ventas de 10.000, de 10.000, de 20.000, perdón, yo tengo que analizar esos 20.000, cuáles fueron los costos de ese servicio o producto que tiene mi empresa. Puede que los costos de eso sean 10.000, puede que sean 5.000, puede que sean 15.000, y eso es otro tema y eso es otro análisis que lo puedo hacer con esta misma fórmula. Yo aquí lo que estoy analizando es, ok, con esta campaña de inversión publicitaria en línea, yo tengo un ROI del 100%. ¿Por qué lo llevo a porcentaje? Por lo que les decía anteriormente, yo puedo analizar, bueno, y si yo invierto en pagarle estos 10.000 a un influencer para que me haga una publicidad, ¿cuál sería ese retorno? Yo tendría que comparar eso, hacer una proyección, cuál sería en cuánto me va a incrementar las ventas. Si me genera mayores ventas, entonces es mejor. Si me genera menores ventas, yo me voy mejor por la campaña publicitaria en línea, que nos pues, estamos hablando en general, pues, de cualquier tipo. Yo puedo también hacer una campaña publicitaria de repartir flyer en las calles. Ok, con los mismos 10.000, ¿cuál sería ese retorno? ¿Cuánto me incrementan las ventas? Y aquí hago la comparativa y tomo la decisión con los datos. No como de pronto lo venía haciendo anteriormente, sin datos, simplemente voy probando. Entonces, ¿qué significa que tengo un retorno del 100%?
esto en el ejemplo, por eso este análisis también aplica para cualquier análisis que yo haga de inversión. Entonces, ¿qué significa? Que por cada dólar invertido en la campaña publicitaria, la empresa recibió $2 de beneficio adicional. En general, un ROI del 100% o superior es bueno. Que sí, un ROI del 100% es bueno. Si no, no lo hago. No, depende. Ahorita les hablaba de un CDT. Un CDT, si yo un CDT que me va a pagar el 15, el ROI va a ser el 15%. Entonces, toca ver cuál es mi costo de oportunidad, qué puedo hacer yo, en qué mercado estamos, si estamos en un mercado cartagenero, en un mercado de la región de Bogotá, en un mercado de la región de Mesa. Entonces, en Estados Unidos es diferente y en mi empresa va a ser diferente. Entonces, yo tengo que analizar con mi empresa en el mercado y tomar la decisión de inversión o de gasto, cómo yo puedo maximizar el beneficio de esa inversión o de ese gasto. Hay otros factores que pueden afectar la rentabilidad. Por ejemplo, el COVID-19 fue algo que vivimos recientemente. Si yo realizaba esta inversión, si yo realizo esta inversión en este momento que estamos atravesando, año 2023, una inversión en publicidad que me va a generar esto, el resultado posiblemente va a ser el del 100%. Si yo lo realizaba en febrero del año 2020 y justo el mes siguiente, en marzo, se dio el tema del COVID aquí en Colombia, bloquearon todo el mundo se encerró, el retorno de la inversión posiblemente iba a ser de cero o posiblemente iba a ser negativo. Entonces, hay otros factores que yo tengo que tener en cuenta, además de ROI, para tomar decisiones de inversión o de gasto. En resumen, el ROI es un indicador clave para evaluar la rentabilidad de una inversión o gasto. Es importante entender cómo se calcula, como pues se pudieron dar cuenta, es súper fácil, y cómo puede mejorar mediante el uso de herramientas y estrategias adecuadas. Les decía, ¿cuáles son los importantes? ¿Qué me voy a ganar y en qué tiempo? Cuando yo analizo en qué me voy a ganar y en qué tiempo, y además de eso tengo en cuenta el flujo de caja, el flujo de caja, el riesgo que estoy asumiendo y el porcentaje, yo puedo modificar o entender dónde puedo mejorar o diversificar para obtener un mayor retorno en inversión. Entonces, espero que esta capacitación haya sido útil para ustedes, espero que hayan entendido. Nuevamente les pongo la fórmula, es súper fácil, beneficio neto entre el costo de la inversión multiplicado por 100. Aquí pueden ver la fórmula, el ejemplo fue 10.000 entre 10.000 por 100 y eso nos da. En otras palabras, muy cartageneras podría ser cuánto yo saqué de mi inversión entre cuánto invertí multiplicado por 100. Es igual al beneficio neto entre el costo de la inversión multiplicado por 100. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido y si tienen dudas e inquietudes, estoy súper atento. Y si no, pues la universidad tiene mis datos y me pueden escribir para cualquier duda e inquietud para mejorar su proyecto de inversión. Y espero que a partir de este momento tomen en cuenta esta fórmula o este concepto para tomar las decisiones, les recuerdo, de inversión o de gasto. ¿Cuál es gasto? Va a ser el que va a tener un mayor retorno para lo que yo estoy buscando. Se puede aplicar para todo. Si yo voy a coger un transporte, puedo tomar la decisión de irme en buseta, de irme en moto, de irme en taxi, de irme en un carro propio, de irme con compañeros. Entonces, yo hago ese análisis, no tengo que sentarme con un lapicero, pero puedo hacer un análisis en mi cabeza y utilizar la fórmula de cuál es el beneficio, cuál es el costo de la inversión multiplicado por 100 y me va a dar un porcentaje. Entonces, no siendo más, me despido. O estoy súper atento a dudas e inquietudes. Muchas gracias.